Along the way, you're going to need to do things you don't want to do or might not think you can do. It's okay to be scared. It's natural to doubt yourself. But if you can push through that and do what needs to be done, you'll do just fine. You think you can do that, Mark? Yeah. Estos días ha llegado a su fin la cuarta temporada de la serie Invincible. Una obra que desde que empecé a verla por recomendación de un amigo, sin duda me he enganchado a ella. No solo es la buena narrativa, tiene un mundo muy completo, subtramas amenas que para nada estorban la trama principal, y personajes variopintos y bien interesantes. Y es precisamente este último apartado que menciono, los personajes, el que quiero tratar hoy. Porque los hay carismáticos, con grandes evoluciones, imponentes, pero hay uno en particular que esta temporada ha sido el que más me ha llamado la atención. Y ese no es otro que Nolan Grayson, mejor conocido como Omni-Man. Si tuviera que describir el principal sentimiento que este Viltrumita ha despertado en mí esta temporada, es lástima. El hombre está tratando de recorrer un camino muy complicado, traicionando a su raza e intentando enmendar sus errores con sus hijos y mujer. Pero aún así, lo que se ha estado encontrando son rechazos y desprecios. Claro, es fácil decir esto si nos olvidamos de que años atrás, en la primera temporada, mostró ser un alienígena sanguinario y sin escrúpulos que mató a muchísimas personas. Mientras le veía, se me ha ocurrido hacer este vídeo, ver su evolución, su culpabilidad y si la redención que está tratando de conseguir es posible para él. Así que, sin más demora, empecemos con el vídeo. En el universo de Invincible, la figura de Nolan Grayson no puede entenderse sin mirar mucho antes de su llegada a la Tierra. Su historia comienza en Viltrum, un planeta definido por una cultura radicalmente distinta a la humana, donde la compasión no es una virtud, sino una debilidad. Desde su nacimiento, Nolan es moldeado por el ideal viltrumita, una civilización que valora la fuerza por encima de todo, y que entiende la expansión de su imperio como un derecho natural. En este contexto, crecer no significa aprender a convivir, sino demostrar superioridad. Los más débiles no son protegidos, son descartados. Este principio no solo rige su sociedad, sino que se interioriza como una verdad incuestionable. No existe espacio para el desarrollo individual, ni para deseos propios o identidad personal. Todo está subordinado al propósito colectivo. El individuo no importa, solo la continuidad y supremacía de la raza. Esta mentalidad se refuerza a través de rituales extremos que forman parte de su cultura. Al alcanzar la madurez, los viltrumitas deben enfrentarse a sus propios padres en combates brutales. Una prueba que no solo mide su fuerza, sino que rompe cualquier vínculo afectivo que pudiera anteponerse al deber. No hay familia en el sentido humano, solo jerarquía y supervivencia. La violencia no es un exceso, es el lenguaje base de su sociedad. Este tipo de prácticas deja claro que, para ellos, incluso los lazos más íntimos son prescindibles si interfieren con la lógica de la especie. A esta estructura, ya de por sí despiadada, se suma un punto de inflexión clave: la casi extinción de los viltrumitas a causa de un virus devastador. Este evento no suaviza su cultura, sino todo lo contrario. La amenaza de desaparecer intensifica aún más su obsesión con la pureza, la expansión y la reproducción. La lealtad a la raza deja de ser solo un principal ideológico para convertirse en una necesidad urgente de supervivencia. Es en este contexto donde se entiende la misión de Nolan, no como una decisión personal, sino como la extensión directa de un mandato cultural. Su llegada a la Tierra responde, en última instancia, a esa necesidad de preservar y reconstruir lo que su especie estuvo a punto de perder. Para un viltrumita, las emociones que en la Tierra consideramos esenciales, empatía, apego, culpa, son vistas como obstáculos. Nolan, como el resto de viltrumitas, es educado para cumplir con un propósito mayor.
servir a la expansión de su especie con disciplina, lealtad y una convicción absoluta en la supremacía viltrumita. Este origen es clave para entender el conflicto que define su personaje. Cuando Nolan llega a la Tierra y construye una vida bajo la identidad de humano, no deja de ser quien fue criado para ser. Pero, por primera vez, entra en contacto con valores que contradicen todo lo que le enseñaron. Y es precisamente en ese choque entre una identidad impuesta y una experiencia vivida donde empieza a gestarse la tensión interna que, más adelante, se manifestará como culpa. Así, más que un villano o un héroe, Nolan es el producto de dos mundos incompatibles. Uno que le enseñó a dominar y otro que le enseñó, quizás demasiado tarde, a sentir. Para entender las decisiones de Nolan, no basta con juzgarlas desde una moral humana. Es necesario entender que su conducta está guiada por un sistema de valores completamente distinto, construido en Viltrum y reforzado durante toda su vida. La moralidad no es algo universal ni inmutable, es un conjunto de reglas, muchas veces internalizadas como verdades, que guían nuestra conducta sin que las cuestionemos constantemente. Son lo que podríamos llamar reglas verbales internas. Ideas como esto está bien o esto es necesario, que terminan definiendo qué hacemos y cómo interpretamos el mundo. En el caso de Nolan, esas reglas están profundamente marcadas por dos factores, el poder y la longevidad. Para un viltrumita, los humanos no solo son físicamente insignificantes, sino también efímeros. Viven una fracción mínima de lo que él vivirá y carecen de cualquier capacidad real para enfrentarse a su especie. Desde esa perspectiva, verlos como iguales no solo resulta difícil, sino casi incomprensible. Aquí es donde entra una comparación incómoda pero reveladora. Los humanos tampoco tratamos por igual a todas las formas de vida. Normalmente no sentimos el mismo peso moral al matar por accidente a un insecto, como una hormiga, que cuando hacemos daño a otra persona. No lo vivimos como una tragedia, porque nuestra propia escala de valores sitúa a ese ser como algo inferior, casi irrelevante. No hay culpa, no hay conflicto interno, porque nuestra moral ya ha justificado ese acto de antemano. Para Nolan, los humanos ocupan ese mismo lugar. No hay, en un inicio, crueldad gratuita en su forma de actuar, sino coherencia con su sistema de creencias. Él no se percibe a sí mismo como alguien que hace el mal, sino como alguien que cumple con un deber necesario, la expansión y supervivencia de su especie. Bajo esa lógica, la destrucción que causa no genera culpa, porque está alineada con lo que considera correcto. Este punto es clave. La ausencia de empatía no siempre nace de la maldad, sino de la distancia. Cuanto más lejos situamos a otros de nuestra categoría moral, más fácil resulta justificar cualquier acción sobre ellos. Y es precisamente cuando esa distancia empieza a romperse, cuando lo inferior deja de ser abstracto y se vuelve cercano, cuando esas reglas internas comienzan a tambalearse. Si hasta ahora Nolan había actuado con una coherencia absoluta respecto a su sistema de valores, lo que ocurre después marca una ruptura total con esa lógica. Durante toda su vida, Nolan no ha necesitado cuestionarse nada. Sus creencias no solo eran firmes, eran funcionales, le daban dirección, propósito y una justificación clara para cada una de sus acciones. Pero todo ese sistema empieza a desmoronarse en un único momento clave, su enfrentamiento con su hijo, Mark Grayson. Hasta ese punto, Nolan sigue operando bajo la lógica viltrumita. Intenta imponer su visión, forzar a Mark a aceptar su lugar en el mundo y moldearlo bajo las mismas reglas que a él lo definieron. Incluso la violencia extrema que ejerce no es, desde su perspectiva, un acto de odio, sino una forma de corrección, de hacer que su hijo entienda la realidad tal y como él la concibe. Pero hay algo que no encaja. Por primera vez, Nolan se enfrenta a alguien que, aun siendo inferior en fuerza, no cede. Mark no solo resiste físicamente, sino que rompe el marco mental de su padre. Y lo hace no con poder, sino con algo que Nolan nunca ha sabido procesar: apego, vínculo y humanidad. Ese instante, cuando Mark le dice que, después de siglos, lo único que le quedará será él, no solo es una frase emocional, es la prueba de algo que Nolan ya estaba a empezar a sentir sin admitirlo.
Porque el cambio no ocurre por la frase en sí, sino por lo que revela. Hasta ese momento, Nolan ha vivido bajo una idea incuestionable. Los humanos no importan, son débiles, efímeros, reemplazables, pero su propia experiencia en la Tierra contradice eso. Ha construido una vida, una relación con Debbie, su mujer, y ha criado a su hijo, generando vínculos reales. Y ahí aparece el conflicto. Nolan cree que los humanos no tienen valor, pero siente que su hijo sí lo tiene. Esas dos cosas no pueden coexistir sin romper su sistema. Si Mark, que es medio humano, importa, entonces los humanos no son insignificantes. Y si no lo son, entonces todo lo que ha hecho deja de estar justificado. Ahí es donde Nolan se rompe. No porque pierda una pelea, sino porque pierde la coherencia interna que lo sostenía. Por primera vez, aparece algo que hasta entonces no tenía espacio en su mente. Dos verdades incompatibles chocando al mismo tiempo. Tras ese quiebre, Nolan no se convierte inmediatamente en otra persona. Lo que hace es huir. Se aleja de la Tierra, pero sobre todo se aleja de sí mismo tal y como se había definido hasta ese momento. En su exilio, al entrar en contacto con otra civilización, una especie con una esperanza de vida extremadamente corta, Nolan se enfrenta a una perspectiva completamente distinta de la existencia. Allí, el tiempo es tan limitado que no hay espacio para la grandiosidad imperial ni para planes a largo plazo. Todo se reduce a lo inmediato, a lo vivido, a lo sentido, y en ese contexto ocurre algo clave. Nolan empieza a reinterpretar su propia vida, no desde la superioridad, sino desde la pérdida. El hecho de que estas nuevas formas de vida no puedan permitirse cargar con el pasado contrasta directamente con él, que prácticamente está condenado a convivir con sus decisiones durante siglos. Esa diferencia no lo libera, sino que acentúa el peso de lo que ha hecho. Aquí no hay redención todavía, ni siquiera hay perdón. Lo que hay es algo mucho más incómodo: conciencia. Y es precisamente ese primer paso, dejar de tener razón en su propio sistema, lo que inicia el verdadero cambio. Después de todo lo ocurrido, Nolan Grayson ya no es el mismo. Su paso por otra civilización, con una forma de vivir completamente distinta a la de Viltrum, no solo cambia su perspectiva, cambia su sistema de valores. Por primera vez, Nolan empieza a mirar su pasado desde un marco diferente, y ese cambio tiene una consecuencia inevitable: el choque. Porque cuando cambian tus valores, cambia también la forma en la que juzgas lo que has hecho. Y ahí es donde aparece la culpa. La culpa, al final, no es más que un sentimiento, y como cualquier otro, no es bueno o malo en sí mismo. Tiene una función. Aparece cuando percibimos que hemos actuado en contra de lo que consideramos correcto. Es una señal interna que nos obliga a parar, a revisar, a cuestionar, nos empuja a reflexionar, a asumir responsabilidad y en muchos casos a cambiar. El problema no es sentir culpa, el problema sería no sentirla nunca. En el caso de Nolan, la culpa no podía existir antes, porque no había conflicto. Todo lo que hacía estaba alineado con su sistema de creencias. Pero en el momento en que ese sistema se rompe, todo cambia. Ahora sí hay choque, ahora sí hay conciencia, y por tanto, ahora sí hay culpa. Pero aquí viene la parte incómoda. Sentir culpa no arregla nada, no deshace lo ocurrido, no devuelve a las personas que ya no están, no elimina el daño causado. Y eso nos lleva directamente a la pregunta clave: la redención. ¿Qué es realmente redimirse? ¿Es suficiente con arrepentirse? ¿Con cambiar? ¿Con intentar hacer el bien después? La idea de redención implica que, de alguna forma, puedes compensar lo que hiciste. Pero hay situaciones donde eso simplemente no es posible. Cuando el daño es irreversible, como quitar una vida, no hay acción futura que pueda restaurar lo perdido. Esa persona no va a volver. Sus seres queridos no van a recuperar lo que tenían. El impacto permanece. Y entonces, la pregunta deja de ser teórica. ¿Puede alguien redimirse de algo que no tiene solución? No es una pregunta fácil, y probablemente no tenga una única respuesta. Desde una perspectiva, podríamos decir que no. Hay actos que rompen cualquier posibilidad de equilibrio, que no importa cuánto hagas después, porque hay un límite que, una vez cruzado, no permite vuelta atrás. Pero desde otra, también podríamos plantear algo distinto. Quizá la redención no tiene que ver con borrar el pasado,
sino con lo que haces a pesar de él. Y ahí es donde el caso de Nolan se vuelve interesante. Porque aunque ha causado un daño enorme, tanto como Viltrumita como en su paso por la Tierra, también ha salvado vidas, ha protegido y en este punto de la historia está tomando decisiones activamente en contra de aquello que antes defendía. Y eso abre otro conflicto más. No solo carga con la culpa por lo que hizo, también con la culpa de lo que está haciendo ahora. Ir contra su propia especie no es una decisión neutra. Significa traicionar todo lo que te definió durante siglos. Significa enfrentarse a su origen, a su identidad, a su familia en el sentido Viltrumita. Es, en cierto modo, romper con todo. Y eso también tiene un coste emocional, porque aunque su nuevo sistema de valores le empuje a hacerlo, no deja de ser una forma de conflicto interno. Está atacando aquello que durante toda su vida consideró correcto. Al final, Nolan queda atrapado en un punto muy humano. Sabe que lo que hizo no tiene arreglo, sabe que lo que hace ahora no lo compensa del todo, pero aún así decide hacerlo. Y quizá ahí está lo más interesante de todo esto. No en si merece o no la redención, sino en el hecho de que, incluso sin garantías de obtenerla, sigue avanzando en esa dirección. Y con todo esto, para mí, Nolan Grayson es, sin duda, uno de los personajes mejor escritos de Invincible. No sé cómo termina su historia, no he leído el material original, pero sinceramente creo que eso es casi lo de menos. Porque independientemente de su final, lo que hace tan interesante a Nolan es que, aunque no es humano, termina enfrentándose a conflictos profundamente humanos. La culpa, el cambio, la contradicción interna y esa necesidad de encontrar algún tipo de sentido después de haber cruzado ciertas líneas. El tema de la redención, al final, queda completamente abierto. ¿Quién decide si alguien merece una segunda oportunidad? ¿Existe realmente la redención cuando el daño es irreversible? ¿O simplemente hablamos de seguir adelante, haciendo lo que consideras correcto, aunque nunca puedas compensar el pasado? No hay una respuesta clara, y quizá ahí está lo interesante. Así que, te lo dejo a ti. ¿Tú qué opinas del caso de Nolan? ¿Crees que puede redimirse o hay cosas que simplemente no tienen vuelta atrás? Te leo en los comentarios, y si te interesa que analice más personajes, temas psicológicos o diferentes obras, dímelo también por ahí. Gracias por quedarte hasta el final. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!